se cae del árbol y queda ahí, sembrado automáticamente. Estos mangles, la idea es que durante los 5 meses que se le está haciendo seguimiento, alcance una altura de unos 80 o más en los 3 meses. En el Pasito, resguardo indígena del distrito de Riohacha, donde el río Ranchería se encuentra con el mar, un joven guayú decidió actuar. Ustedes ven está cerca, todo el ecosistema de manglar está encerrado. En Orcotes, un hachón de Leiruku Ipuana, en sus andares, entendió que el verdadero tesoro estaba en los manglares que se estaban perdiendo. Este es mangle blanco. Este mangle que vemos aquí es mangle negro. La contaminación invadía el brazo del Ranchería, el cangrejo azul se extinguía poco a poco, Isho y Uta desaparecían. Fue entonces cuando tomó una decisión, dejar de mirar y empezar a actuar. Así, en el año del 2019, nació la Fundación Guardabosques de Ambiente Seguro que ahí está él, es el cabeza negra. Ella, pues, porque es hembra. y Paz del DMI, un equipo que pasó de la idea a la acción y que hoy lidera proyectos de restauración en estos ecosistemas, a través de la resolución 0967 de 2021. Además de convenios como Amazon Conservation Team, que junto a los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, protegen los sitios sagrados ubicados en esta zona. En agosto todavía no se ha metido de todo el río o la marea. Cuando se mete, todo, encontramos esto full por aquí. Esto es también para saber el nivel. Hoy en día, este esfuerzo ha generado empleos, ha traído inversiones, beneficios a la comunidad y ha abierto oportunidades para los jóvenes. Ya no solo es ENOR, sino un grupo de mujeres, jóvenes y niños que salvaguardan con orgullo la herencia brindada por este territorio. Tiếng này có yon tầm ấy để ta dễ ru nè mà đi mới để nuôi đi cả tàu đó ta chỉ mà nhà cái tàu đeo đeo